La idea es comenzar con este repaso de, vamos a ponerlo acá, de potencial periódico. Y lo que habíamos dicho era que los elementos básicos de potencial periódico era que, en principio, al menos por ahora, pero uno puede ver, de hecho uno ve en física del sólido, típicamente uno no se restringe a una dimensión, sino que piensa que tiene tres dimensiones, pero básicamente el concepto fundamental es que hay un bloque, hay una unidad básica de longitud, que ahora, por ahora genéricamente le vamos a llamar A, y en esta unidad básica de longitud, eh, es lo que sucede, es lo que determina en buena parte cómo es el potencial. ¿Qué significa eso? Que si en una longitud A el potencial tiene alguna forma particular, en sucesivas copias de longitud A, uno va a tener exactamente el mismo perfil de potencial. Voy a tratar de hacer algo parecido, pero seguramente no va a ser muy parecido. Pero bueno, la idea es exactamente esa, que en cada una de estas unidades de longitud A, el potencial es exactamente el mismo. Esto impone condiciones bastante particulares, porque lo que uno ahora está pensando es que a priori la función de onda tiene que estar extendida en todo el espacio, ¿sí? O sea, si uno, eh, si uno quisiera pensar que, si uno dijera, bueno, la función de onda mágicamente estuviera contenida en uno de estos pocitos de potencial, lo que uno se da cuenta es que esto es sería difícil fabricar una función de onda que sea un estado estacionario, por cierto, del Hamiltoniano, que cumpliera esto de que estuviera localizado espacialmente, ¿sí? Básicamente eso, ¿por qué? Porque no hay nada que distinga eh, un sector particular de longitud A de otro sector de longitud A, no hay nada que lo distinga. Son a priori, son físicamente indistinguibles. Entonces, ¿por qué si uno quiere un estado estacionario, eh, uno no tiene ninguna razón para pensar de que la función de onda va a estar localizada en un segmento particular? Si el sistema tiene una invariancia translacional en esta longitud A, no hay ninguna razón para permitir este tipo de situación. Lo que uno se imagina es que la situación físicamente razonable es que si uno tiene algo de función de onda en alguna región, lo más probable es que en otros sectores también tenga función de onda. ¿Ok? Obviamente, la función de onda sabemos que inclusive bajo condiciones muy generales, la función de onda siempre asumimos que es continua, ¿sí? Entonces, esto lo que nos dice, lo que nos está sugiriendo fuertemente es que los autoestados del Hamiltoniano no pueden ser localizados y eh, eh, a priori el espectro del Hamiltoniano
no va a tener parte discreta. El hamiltoniano tiene que estar compuesto básicamente por valores continuos, ¿sí? Todo esto, por cierto, se puede sistematizar de una forma bastante general, ¿sí? Eh, por lo pronto uno puede agarrar y definir un operador de traslación que tiene propiedades interesantes sobre las funciones. Uno sabe que el operador traslación sobre alguna función de x básicamente eh, lo que produce es que la función de onda eh, su argumento queda trasladado. Este operador de traslación tiene consecuencias bastante interesantes, en particular es una simetría del hamiltoniano, o lo que es lo mismo, podríamos decir que en lenguaje tipo teorema de Noether, es una cantidad conservada, ¿sí? Primero porque conmuta con el hamiltoniano y es independiente del tiempo, entonces sabemos que tiene que estar asociado a una cantidad conservada. Lo que, de alguna forma, esto lo que nos asevera es que si uno tiene los autovalores del hamiltoniano, los autovalores del hamiltoniano tienen que tener asociado un índice que tiene que ver con el operador traslación, ¿sí? Esto lo que me dice es que tiene que haber un índice que por lo pronto podemos decir que hay algún índice más menos, sin ser demasiado explícito. ¿Y por qué más menos? Y porque lo que hemos dicho habitualmente es que eh, la degeneración de los estados en una dimensión, en general, si uno tiene un discreto, la degeneración es 1, o puede haber continuos con degeneración 1, pero en general la degeneración del continuo es 2, y con lo cual es bastante razonable afirmar que la doble degeneración va a producir que uno tenga esto. Y bueno, y en principio, si uno trata de encontrar algún otro observable que conmute con el hamiltoniano y el operador traslación, uno no lo puede encontrar. Eh, Todas estas observaciones son compatibles, por cierto, con lo que uno vio en general para potenciales unidimensionales. Y hay distintas formas de construir las autofunciones del hamiltoniano. Acá voy a partir así la imagen y voy a escribir las dos formas posibles de encarar el problema, que son, por cierto, totalmente equivalentes. Una forma es concentrarse en lo que podríamos decir cuáles son las propiedades de la ecuación de Schrödinger en cuanto a ecuación diferencial de una ecuación diferencial de una variable como cualquier otra que uno ve en métodos matemáticos de la física, y lo que uno puede pensar es, bueno, si lo que tengo es una ecuación diferencial eh, de segundo orden, las condiciones iniciales, o mejor dicho, las condiciones necesarias para obtener una solución eh, única, básicamente lo que tengo que dar son condiciones sobre la función de onda y su derivada
en algún punto, ¿ok? Esas son las condiciones iniciales. Y, eh, digamos, esto me lo dice la teoría de ecuaciones diferenciales. Eso me permite construir, en principio, este igual acá que puse, no tiene, no tiene por qué estar ahí. Eh, eh, lo que me dice la teoría de ecuaciones diferenciales es que si yo ahora quisiera la función de onda y su derivada en, en cualquier otro punto, pero por el momento vamos a concentrarnos justamente en la distancia que nos interesa, esto es una función de las condiciones iniciales. ¿Sí? Eso es lo que uno sabe de la teoría de ecuaciones diferenciales. Uno puede construir la, la función de onda y su derivada, o sea, uno puede construir la función y la derivada eh, porque son solución de una ecuación diferencial de segundo orden, y uno puede construir eso en términos de la, la función y la derivada en el punto que uno quiere, que uno elige como dónde dar la condición inicial. El detalle, esto es totalmente general al problema de ecuaciones diferenciales. Lo que es novedoso, lo que es donde realmente entra la condición de invariancia traslacional, es en decir que esta relación va a valer toda vez que uno tenga puntos que están separados por una distancia A. Entonces, es en esta ecuación, perdón, eh, no, no tengo que tachar, no es el pizarrón. Acá está expresado verdaderamente eh, la propiedad de invariancia traslacional, ¿sí? Fíjense que dado que B, esta B, lo que uno piensa es que va a ser una matriz, después de todo. O sea, nadie dice que la función de onda depende eh, de solo de la función de onda, sino que la idea es que la función de onda en el punto A depende tanto de la función de onda en cero como de la derivada en cero, ¿sí? Entonces esta cantidad B es una matriz. Eh, Hay muchas razones para pensar que esta matriz B tiene que tener propiedades interesantes. De hecho, uno puede encontrar cuáles son las propiedades de la matriz B haciendo suposiciones físicas muy razonables. Y esta es una forma. Generalmente esta forma, habitualmente, a lo que lleva, creo que me quedé sin página. Eh, Vamos a... permítanme un segundo, estoy de vuelta, estoy aprendiendo. Ahí estamos. Generalmente esto lo que significa, o cómo se lo resume, es que la función de onda en si la desplazo ya ahora eh, una cantidad arbitraria de unidades de la longitud interesante, esto se puede escribir, obviamente, como
una especie de relación de recurrencia y siempre remite a lo que uno tiene en el origen, ¿sí? Entonces, las condiciones de tener una solución físicamente aceptable, básicamente terminan recayendo en cómo son las propiedades de la matriz B. Entonces, si uno hace de vuelta suposiciones razonables, suposiciones razonables, ¿sí? Donde razonable siempre tiene que ver con que uno trata de evitar comportamientos divergentes o que la función de onda tienda a anularse, porque ya hemos dicho que la función de onda tiene que ser extendida. Eso básicamente lo que impone son condiciones. Las suposiciones razonables lo que dan son condiciones sobre la matriz B, ¿sí? Y básicamente esas condiciones lo que sacamos se pueden resumir bastante simplemente. Lo que observamos es que el determinante de B tiene que ser igual a 1. Como B es una matriz 2 por 2, eso lo que me dice es que el producto de los autovalores, que por cuestiones de distinguirlo lo vamos a denominar lambda más y lambda menos, ese producto es exactamente igual a 1. Y además, eh, para que, obviamente lo que uno piensa es que esta relación, la relación de que la función de onda es, si yo desplazo el argumento n veces en A, entonces eso está relacionado con B elevado a la potencia n. Básicamente, también lo que me impone es que estos autovalores en realidad tengan que ser complejos de, de una forma muy simple, ¿sí? Básicamente lo que uno llega a la conclusión es que lambda más menos en general tienen que ser de la forma e a la más menos i k, y en general se introduce la constante a ¿por qué? Porque lo que uno va a pensar acá es que uno tiene una cantidad adimensional, ¿sí? Los autovalores son números, entonces esto tiene que ser una cantidad dimensional, lo cual me dice que K tiene unidades de 1 sobre longitud, entonces uno puede pensar, hacer una serie de analogías muy interesantes. Finalmente, si uno continúa estudiando esas propiedades, esto es parte de lo que vimos la clase pasada, lo que uno ve es que en general las regiones físicas, están determinadas por cuál es el valor de la traza de la matriz B. En particular, uno puede separar las distintas regiones por cómo es el módulo de la traza de B, ¿sí? Eh, Básicamente, lo que uno distinguía eran distintas regiones, regiones en las cuales la traza de B podía ser básicamente menor que 2, igual a 2 o mayor que 2. ¿Por qué? Porque si es una matriz 2 por 2, en realidad lo que uno saca es que eh, lambda más menos B, esto es una función, vamos a ponerlo en estos términos, de la traza de B. Es una función, estos autovalores, eh, los autovalores dependen de la traza de B, y lo que uno sabe es que hay un discriminante muy bonito que tiene que ver con la raíz cuadrada de la traza de B al cuadrado menos 4, ¿sí? Esta es la cantidad que distingue entre regiones físicamente distintas. Lo que uno veía era que si la traza de B era
menor que 2, si la traza, el módulo de la traza de B es menor que 2, entonces efectivamente lambda más menos es de la forma E a la más menos y K por A, mientras que si uno tiene que la traza de B es mayor que 2, entonces lambda más menos pertenecen a los reales. Y esto produce eh, soluciones físicamente inaceptables. ¿Por qué? Porque obviamente si yo escribo la matriz B elevado a la n, lo que uno piensa es que van a aparecer los autovalores a la n. Y si estos son numeritos reales, los numeritos reales cuando uno los eleva a la n, o divergen cuando esos números reales son mayores que 1, o se van a cero cuando los números reales son menores que 1, mientras que los números complejos no tienen ningún problema en ser elevados a la n. Entonces las soluciones físicamente aceptables vienen cuando efectivamente el discriminante es menor que cero o lo que es lo mismo, la traza de B es menor que 2. Obviamente que el módulo de B, que el módulo de la traza de B sea igual a 2 es un caso marginal, pero, pero bueno, que uno puede calcular. Esto resume todo el análisis que uno puede hacer si uno resuelve la ecuación, digamos, entonces, ¿cuál sería el procedimiento que uno debería hacer? Y lo que uno tiene que hacer es construir la matriz B, ¿sí? O sea, si uno tiene un problema particular, lo que uno tiene que hacer es construir la matriz B. Eso es lo que tenemos que recordar, y eso es una forma perfectamente razonable de, de proceder. Esta forma es algebraica, digamos, procede por métodos elementales, no hace ninguna suposición física muy complicada, no hay teoremas, por así decirlo. Y bueno, es relativamente laboriosa en el sentido que uno ya, o sea, ya a esta altura ya tenemos varios ejemplos de que inclusive en problemas muy simples, con pozos de potencial finito o con escalones de potencial, el álgebra involucrada puede ser bastante complicada, laboriosa más que complicada, y por ahí uno pierde un poco la perspectiva física de la solución. La alternativa a esto, lo vamos a hacer globalmente con otro color, la alternativa a esta es lo que se conoce como teorema de Bloch. El teorema de Bloch, uno puede pensar que no es, en realidad es un caso particular de un teorema más general que también vale para ecuaciones diferenciales. Hay un teorema de las ecuaciones diferenciales que me dice que si uno tiene una ecuación diferencial de segundo orden, que la ecuación de Schrödinger es una ecuación diferencial de segundo orden, y todas las cantidades que entran dentro de la ecuación diferencial son todas periódicas, entonces uno puede construir la solución de alguna forma. El teorema de Bloch, Bloch fue muy inteligente, lo pensó básicamente en el contexto de teoría de sólido, pero a nosotros nos sirve igual. Básicamente lo que dice es que si uno tiene un potencial que cumple la propiedad de, de invariancia traslacional, esa es la suposición básica, de entrada lo que dice es que la función de onda uno siempre la puede construir como una cantidad, como e a la i k x por una función u de x.
donde U de X tiene exactamente la misma periodicidad que el potencial. Lo que a priori no dice exactamente, en realidad lo dice en algunas situaciones, el teorema de, de Bloch es cómo determino las cantidades K, ¿sí? Fíjense que el teorema de Bloch, si uno lo escribe para, eh, bueno, para un caso particular, fíjense que uno podría decir, bueno, escribo cómo es psi en x más a, ¿sí? Y el teorema de Bloch, básicamente lo que me dice es que esto es e a la i k x más a por u de x más a. O sea, es bastante simple escribir cuánto vale la función en x más a, y si utilizo las propiedades acá que uno puede llamar 1 y 2, ¿sí? Utilizo las propiedades 1 y 2 en la expresión de psi evaluado en x más a, lo que queda es que psi en x más a es exactamente de la forma e a la i k por a por psi en x. Y se acabó. O sea, eh, esta línea que voy a subrayar aquí es, me termina diciendo, básicamente, me está dando básicamente la misma información que me da el método algebraico, eh, nada más que en mucho menos pasos, ¿sí? Fíjense que el método algebraico acá lo que me está diciendo es que va a aparecer una cantidad de la forma e a la i k, mientras que el teorema de Bloch me lo dice básicamente de forma inmediata, ¿no? Esa es una de las observaciones. Y queda claro también que si aplico, eh, si aplico n veces la expresión del teorema de Bloch, lo que uno llega es que a psi en x más Na es exactamente de la forma e a la i k Na por la función de onda en x. Lo cual es bastante, bastante bonito. Es más, fíjense que de alguna forma lo que uno dice, bueno, uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si uno aplica el operador traslación a, eh, a una función de onda, psi de x, como la que nos da el teorema de Bloch? Es decir, uno puede aplicar el operador traslación a algo que es de la forma e a la i kx por u de x. ¿Ok? Entonces, queda claro que esto es exactamente, digamos, el operador traslación funciona sobre las dos partes de la función de onda, tanto sobre la parte exponencial como sobre la parte de u. Entonces esto cuando uno aplica el operador traslación, esto es de la forma e a la i k a más x por u en x más a. Y
Básicamente ya hemos dicho que la función U, de acuerdo al teorema, es una función que tiene exactamente la misma periodicidad, entonces todo esto se puede volver a escribir como e a la i k por psi de x. Entonces ahí aparece cuál es el significado de ese factor e a la i k. Fíjense que lo que estamos diciendo básicamente es que cuando uno aplica el operador traslación a una función psi de x, esto es lo mismo que e a la i k por psi de x. O sea que e a la i k no es otra cosa que el autovalor del operador traslación. El operador traslación, cuando uno lo construye al principio de este problema, lo que uno ve es que el operador traslación es, bueno, es unitario, ¿sí? Básicamente porque tiene esa función de que agarra una función de onda y me devuelve una función de onda legítima. Entonces fíjense que acá, de una forma bastante simple, al proponer una función de onda de la forma en la que la propone el teorema de Bloch, básicamente surgen que los autovalores del operador traslación son números que tienen módulo 1, lo cual básicamente me garantiza de que efectivamente el operador traslación va a ser un operador unitario, en tanto y en cuanto que K pertenezca a los reales, ¿no? O sea, todo funciona fantástico si K pertenece a los reales y entonces todo es básicamente consistente, ¿sí? Fíjense que eso de todas formas no me dice en qué rango de valores está K, pero por lo pronto K puede ser positivo y negativo, así que no hay ningún problema. Y eh, por supuesto, lo que uno se da cuenta es que el teorema de Bloch es muy interesante en cuanto a la formalidad, a decirme cómo construir las funciones y cuál es su aspecto, pero no me dice nada sobre cómo construir la función U. Lo que uno se da cuenta es que la función U, eh, al ser la función U, va a tener que ver con cómo es la solución de la ecuación de Schrödinger dentro de ese intervalo de longitud A. Porque fíjense que, o sea, uno no sabe tantas cosas de la función U, pero tiene una condición de contorno que uno le ha estado diciendo alegremente, pero que es fuertísima, ¿sí? Lo que uno dice es que la función U es una función que tiene exactamente la periodicidad del potencial. Y esto es una condición de contorno. Se parece mucho a las condiciones, a lo que uno llamaba condiciones de contorno periódicas en métodos matemáticos de la física. De hecho, es una condición de contorno periódica y me restringe qué cosas uno puede tener por la función U. Lo cual además está bueno porque desde el punto de vista del teorema de Bloch, me da una condición de cuantización, ¿sí? Una condición de cuantización particular en el sentido que voy a tener esta condición de contorno periódica, pero como uno sabe, las condiciones de contorno no siempre, o sea, lo que uno vio en métodos matemáticos de la física era típicamente cuando uno tenía una coordenada angular y uno necesitaba una, eh,
autofunciones que cumplieran la condición de contorno periódica, eh, eso generalmente restringía los autovalores permitidos para esas autofunciones, etcétera, etcétera. Obviamente acá es un poco distinto, porque si bien es una condición de contorno periódica, no es una condición de contorno periódica sobre una variable angular. Lo que tenemos acá es una longitud, y que es una longitud, y, o sea que una condición como la condición esta de periodicidad sobre la función U, no necesariamente va a resultar en una discretización similar a la que se produce en la condición de contorno eh, periódica que uno tiene en coordenadas angulares en métodos matemáticos de la física. Esta condición es físicamente distinta. Nosotros no vamos a hacer, y este es el resumen, o sea, acá tenemos los dos puntos de vista contrastantes, esta, estas dos páginas básicamente eh, resumen técnicamente qué es lo que uno busca en, en un potencial periódico, los dos puntos de vista, pero que terminan coincidiendo. Básicamente, ambos dependen, ambos métodos, tanto el método algebraico, por así decirlo, o analítico, como como el teorema de Bloch, ambos dependen fuertemente de que uno pueda construir soluciones, eh, soluciones de la ecuación de Schrödinger en un intervalo 0a. Si uno no puede construir esas soluciones, no tiene, no tiene demasiados lugares donde ir. Eh, por las dudas, una pequeña, eh, una pequeña aclaración. Por ahí uno tiene tendencia a usar las mismas letras, ¿sí? Pero nadie me garantiza que esta constante K que utilicé en el teorema de Bloch vaya a ser la misma constante K que uno asocia a los autovalores de a la matriz B, ¿ok? No tienen por qué ser exactamente las mismas, tienen mucho la misma pinta, pero no tienen por qué serlos. En el caso del método algebraico, la constante que aparezca, la constante que va a tener que ver eh, con, con cómo son esos autovalores de la matriz B, obviamente van a depender de la energía, ¿sí? Eh, ¿Por qué van a depender de la energía? Porque lo que uno asume, acá voy a hacer alguna flecha de color, de algún color bonito, eh, lo que uno asume es que estos autovalores que salen de la matriz B, la constante K, va a depender de la energía, así como la matriz B depende de la energía. Lo que no, digamos, uno puede acá usar la experiencia que tiene en potenciales constantes a trozos. Lo que uno sabe es que siempre que uno tiene una relación entre valores de la función de onda y su derivada, eh, las matrices que relacionan, por ejemplo, lo que uno tenía, las ondas incidentes izquierda y derecha y todo ese tipo de aparatología, las matrices siempre dependían del valor de la energía que uno estaba buscando. Bueno, no sé si esto habrá aclarado mucho, pero en su momento cuando lleguen a sólidos lo van a recordar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño, una pequeña interrupción y lo que vamos a hacer después de unos 5 minutos aproximadamente, vamos a concentrarnos en un ejemplo particular. Vamos a agarrar un ejemplo particular, vamos
a trabajar de la matriz B sin hacer mayores suposiciones, o sea, tratando de resolver todo por métodos elementales y tratar de llevar las cuentas lo más lejos posible eh, y ver qué cosas físicas puede uno aprender, cuáles son los casos eh, físicamente límites en algún sentido y ver si todo tiene más o menos algún uno puede aprender física, eh, por más bueno, que los pasos analíticos sean relativamente complicados. Entonces lo que vamos a hacer más o menos a las 10:05 es volver a los PDFs que están escaneados y vamos a continuar desde ahí analizando ya. ¿Por qué? Porque los pasos intermedios son bastante pesados, entonces conviene ya tenerlos escritos como para aprovechar el tiempo. Bueno, empezamos acá un descanso de 5 minutos y ya continuamos.
Bueno, continuando con la clase de hoy, lo que habíamos estado viendo hasta ahora era toda la parte fundamental de, bueno, de cómo, de cómo obtener una relación entre la función de onda, las consecuencias de la periodicidad, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que habíamos dicho que las distintas regiones físicas estaban determinadas por los valores de la traza de la matriz B. Tenemos la región, eh, digamos, en las cuales no hay soluciones físicas razonables, o sea, eh, soluciones que tienen comportamientos exponenciales poco agradables. Tenemos el caso marginal de que la traza de B es igual a 2. Y bueno, ahí tenemos la región que aparentemente tiene todos los comportamientos físicos interesantes, en las cuales el módulo de la traza de B es menor que 2. Lo que no nos dice esto es eh, cómo depende de alguna forma la, la traza con la energía. Es difícil eh, saberlo. Lo que uno no sabe es, para un caso general, si esta traza es una función creciente, es una función decreciente, o cómo es respecto de la energía, ¿sí? Lo que uno le gustaría saber es, bueno, si uno tiene los valores permitidos de la energía o aproximadamente cuáles son los valores permitidos de la energía. Lo que uno le gustaría tener es alguna intuición de cómo se comporta esta traza, ¿sí? Y acá viene de vuelta suposiciones más o menos razonables. Lo que uno está pensando fuertemente es que lo que uno va a tener entre, digamos, la unidad esta, no quiero decir unidad básica porque no sé qué se va a entender, pero digamos, esta unidad fundamental de longitud A, lo que uno piensa es que lo que va a tener va a ser, no, sería más o menos lo lógico. Lo que uno puede tener dentro de A es alguna combinación entre barrera, pozos y cosas por el estilo. Pero lo que uno seguro está pensando es que probablemente el potencial tenga un mínimo, ¿sí? Es decir, lo que uno está pensando es que, eh, dado que el hamiltoniano uno quiere que sea acotado inferiormente y tenemos un problema unidimensional, para que el hamiltoniano sea acotado sus autovalores, o sea, que es, digamos, lo que significa fundamentalmente, para que los autovalores del hamiltoniano estén acotados inferiormente, uno no puede tener comportamientos muy eh, patológicos del potencial. Lo que uno está pensando es que el potencial puede ser una función definida a trozos, es más, puede tener un número finito de discontinuidad infinita, pero no va a tener cosas mucho más sofisticadas que esa. Entonces lo que uno piensa es que, bueno, ya aprendimos de que las soluciones físicamente aceptables, las energías aceptables, son siempre aquellas energías que son mayores que el mínimo del potencial. ¿Ok? Entonces, eh, y, y si uno tiene pozos y barreras, de acuerdo a toda la experiencia que hemos visto hasta ahora, lo que uno sabe es que esa energía, los valores de energía permitidos no están acotados superiormente. Lo que sí están es acotados inferiormente, pero superior, la energía puede crecer todo lo que se le ocurra. Los valores permitidos de energía pueden crecer todo lo que uno se le ocurra. Entonces, lo que uno, de vuelta, de acuerdo a la experiencia que uno tiene hasta ahora, en general lo que uno vio es que los valores permitidos de energía suelen ser mayores que el mínimo del potencial, ¿sí? O sea, el mínimo valor de energía permitido siempre es mayor que el mínimo del potencial. En el único caso en el cual
el, el mínimo de los valores permitidos de energía es exactamente igual al mínimo del potencial en la partícula libre, en el cual uno puede tener, en principio, una partícula con energía nula, o esa energía puede ser tan chica como uno se le ocurra, pero en los casos en los cuales uno tiene pozos de potencial o situaciones similares, la energía es siempre, la de los valores permitidos siempre es mayor eh, que el mínimo de potencial. Lo que uno intuye es que al tener esta condición esto es lo que hemos mencionado, de que el teorema de Bloch nos da una especie de, de condición de cuantización, que no es lo mismo que de vuelta, es una condición de cuantización que tiene que ver con una condición de contorno periódica. Lo que uno nos dice es que es probable que los valores de energía permitidos no sea así, no sea todo un semieje real, ¿sí? Sino que uno tendería a pensar de que en una de esas, la situación más general posible es un conjunto de segmentos en el en el, digamos, el- los valores permitidos de la energía son eh, subconjuntos, ¿sí? Esto de vuelta es una suposición. Uno podría pensar que son subconjuntos en ese semieje real, ¿sí? O sea, lo que uno tiene dentro de estos segmentos son, son los valores permitidos de la energía, y esos valores permitidos hay que determinarlos de alguna forma. Entonces, la intuición que uno empieza a generar con esto es decir, bueno, si lo que está en celeste corresponde a las zonas permitidas, eso debe corresponder a las regiones en las cuales la traza de B es menor que 2. ¿Sí? Es bastante razonable suponer que el módulo de la traza de B es menor que 2 en las zonas celeste. Los intervalos que separan a los intervalos de energías permitidos son las regiones en las cuales la traza de B, lo vamos a hacer con otro color, este intervalo que está acá es la zona en la cual claramente la traza de B es mayor que 2. Todo esto lo que nos induce a pensar es que dado que en principio nada de esto está, digamos, los valores de energía permitidos no están acotados superiormente, lo que uno piensa es que estos intervalos en celeste van a continuar para valores arbitrariamente grandes de la energía. Es más, lo que uno piensa es que si la altura las alturas de esta barrera son finitas, lo más probable es que el ancho de los segmentos de energías permitidas sean cada vez más grandes. Todo esto de vuelta es jugando con los dedos, después lo que uno tiene que hacer es eh, agarrar ejemplos particulares y ver si efectivamente todo esto se verifica. Lo interesante es que, evidentemente, después de analizar algunos ejemplos y demás, Birkhoff pudo sistematizar cómo era el comportamiento de la traza de la matriz B y bueno, introdujo notación para designar cuáles son los bordes de, de los segmentos de los segmentos de energías permitidas y los segmentos de energías prohibidas. Entonces, básicamente le dio nombre a las soluciones de traza de B igual a 2 y le dio nombre a las soluciones de traza de B igual a menos 2
y procedió a construir esta estructura que hemos dibujado con lindos colorcitos. Procedió a dibujarlos y entonces en las zonas permitidas y las zonas prohibidas están definidas, están los límites de esas regiones están dados por estas cantidades que son las soluciones de traza de b igual a 2 y las soluciones de la traza de b igual a menos 2. Y lo que dice el teorema es que los intervalos permitidos están dados por el valor inferior, es una solución de traza de b igual a 2. Esto es traza de b igual a 2, mientras que el límite superior del intervalo está dado por traza de b igual a menos 2. ¿Sí? Y así son estos distintos intervalos, ¿sí? Y que no tiene, de vuelta, esto no tiene límite superior. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón para que la energía, los valores permitidos de la energía estén acotados superiormente. Y la gente le gusta hacer distintos tipos de dibujitos. Este es un dibujito horizontal de lo que dibujé acá en vertical, nada más que utilizando los nombres introducidos por el teorema de Birkhoff. Y este es un gráfico de la función digamos, de la traza, que contiene toda la información que hemos dicho hasta ahora, digamos, la función traza, obviamente si tiene todo este montón de soluciones, hay efectivamente un montón de soluciones. Básicamente lo que uno piensa es que tiene que ser una especie de función que tiene oscilaciones, ¿sí? Y de vuelta, lo que a uno le gustaría ganar alguna intuición, por cierto, es si uno dice, bueno, epsilon 0 es el límite inferior del primer intervalo permitido y epsilon 0' es el límite superior del primer intervalo en energía permitido, lo que a uno le gustaría ganar alguna intuición es, bueno, los segmentos permitidos son más grandes, más chicos que los segmentos de energías no permitidos. Cuando la energía crece, se puede decir efectivamente si habitualmente en lenguaje de teoría de sólidos, los valores no permitidos, donde acá los valores no permitidos los vamos a marcar, digamos, los valores de energía no permitidos, que en energía van desde acá hasta acá. Lo que uno le gustaría saber es si uno puede ganar una intuición de cómo se comporta este ancho con la energía. Habitualmente los intervalos entre valores permitidos se los suele denominar gap, ¿sí? Eh, los valores permitidos queda claro que están aquí. Eh, cuando el valor de la traza va entre más y menos 2, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos a insistir demasiado eh, en estas cosas. Lo que vamos a ver es que, por ejemplo, para algunos valores, para algunos ejemplos particulares, por lo menos se puede decir cuáles son los valores de energía que están en el centro de los intervalos permitidos y en el centro de los gaps. Mucho más que eso no se puede decir, a menos no, si uno no tiene muchas ganas de hacer muchas cuentas. Entonces, esto que tiene el título de determinación de la matriz B, no es una receta mágica, sino que básicamente me da una forma sistemática, bastante sistemática,
de proponer cómo encontrar a esa matriz B. Entonces, básicamente, eh, digamos, obviamente la propuesta tiene que ver con la teoría de ecuaciones diferenciales, es decir, básicamente lo que me propone cómo determinar la matriz B es adoptando valores peculiares, particulares, para la función de onda y su derivada. Y además explotando el hecho de que sí o sí tiene que haber dos soluciones linealmente independientes, ¿sí? O sea, estamos tratando de construir cómo es la solución entre cero, perdón, justo tuve que, quise decir, dije cero y lo primero que escribí fue A, lo, la quiero cero, cero, A. Lo que uno hace, más que nada para evitarse valores particulares y todo un montón de cosas, constantes extras que no tienen ninguna información física, lo que uno usa es la información real de que uno va a tener dos soluciones linealmente independientes, psi1 y psi2, y lo que hace adopta valores particulares, digamos, uno no sabe cuál es psi1 y cuál es psi2, así que todas las elecciones deben ser bastante, no debe depender particularmente de cuál es la función psi1 que pido que su valor en cero valga uno, y mientras que para la otra función, que es linealmente independiente, lo que pido es que la condición en cero, que la función psi2 en cero valga cero, mientras que para las derivadas elijo exactamente al revés. Lo que uno, por las dudas, uno diga, bueno, pero ¿y físicamente cómo puedo tratar de sistematizar esto? Bueno, lo que uno puede pensar es que, dado que si uno elige bien el origen del potencial, en el sentido de que eh, uno tiene que el potencial, además de ser periódico, eh, tiene simetría alrededor del origen, ¿sí? Lo que uno va a poder decir es que si uno elige, uno ya sabe que si el potencial tiene una simetría adecuada alrededor del origen, eh, uno puede elegir que las funciones tengan paridad definida, ¿sí? Entonces, básicamente, las condiciones que uno está pidiendo sobre la función psi1 y psi2, básicamente de alguna forma lo que está diciendo es, bueno, lo que estoy eligiendo es que psi1 sea la solución par, mientras que psi2 es una solución impar, ¿sí? Entonces, si uno piensa justamente, hace algún dibujito sencillo de cómo, del comportamiento que está pidiendo las funciones, fíjense que si uno pide que psi 0, perdón, psi 1, lo que uno está pidiendo es que eh, sea distinta de 0 y la derivada sea distinta de 0, mientras que en el caso de psi 2, lo que uno está pidiendo es que la función valga 0 en el origen, este es psi 2, pero que la derivada sea distinta de cero, pero que la función sea cero. Entonces, psi2 cerca del origen claramente se comporta como una especie de función impar, mientras que psi1 se comporta como una función par. Entonces, eh, esa es la forma de racionalizar de por qué pide eh, estas condiciones de contorno, perdón, estas condiciones iniciales tan peculiares. Lo que tiene eso además es que uno puede, comillas, determinar cuánto vale la función b en términos de los valores de la función de onda en algún lugar. Entonces, fíjense que si uno utiliza la relación que habíamos encontrado entre la función de onda y su derivada, que es básicamente la matriz B por la función de onda y su derivada en cero, eso lo que me dice inmediatamente es cuánto valen los coeficientes de la matriz, ¿sí? Tanto para utilizando la función psi1 y utilizando la función psi2, ¿sí? O sea, para determinar la matriz B necesito
las dos soluciones linealmente independientes entre 0 y A. No necesito ambas soluciones. Pero ya sabemos entonces, en ese caso, que los coeficientes de la matriz B están dados por valores particulares de ambas soluciones linealmente independientes. Eso es bastante bueno. Con lo cual, ya más cosas generales no se puede decir, tenemos que agarrar un ejemplo particular. El ejemplo particular tiene nombre propio, eh, se lo conoce como potencial de Crony-Penny, y el potencial de Crony-Penny, lo que uno piensa es que lo que va a tener son como barreras de potencial de un cierto ancho. La longitud fundamental A contiene una región en la cual el potencial es nulo, ¿sí? Es esta región. O sea, B es menor que A, es alguna longitud particular, y eh, el potencial es distinto de cero entre X, que está entre B y A, ¿sí? O sea, lo que podemos pensar es que tenemos una especie de sucesión de, de barreras de potencial, ¿sí? O una sucesión de valles, todo depende de la imaginación de cada uno, pero lo que tenemos es una sucesión de pocitos, ¿sí? Una sucesión de pozos. Queda claro que para x menores que cero, lo que tenemos que tener es de vuelta algo distinto de cero, y, y después a una distancia 2a, vamos a escribir acá, cuando tenemos 2a, obviamente de vuelta tenemos una región de potencial distinto de cero acá, ¿sí? Entonces, tenemos una barrerita, un pozo, una barrerita, un pozo, etc. Lo que uno sabe de un pozo de potencial, ¿sí? Es que uno tiene en la región, eh, digamos, las regiones físicamente separadas están dadas por energías que están entre el mínimo del potencial y el valor asintótico, o podemos decir, lo que uno naturalmente en este problema piensa es que va a tener distintas regiones físicas. Una región física va a ser eh, energías entre B0, esta cantidad acá es B0, la altura del potencial es B0, ¿sí? Entonces vamos a tener una región física para las energías permitidas que va a estar entre el cero del potencial y B0, y vamos a tener otra región físicamente permitida que va a ser para energías mayores que B0. Entonces no hay que sorprenderse de que uno trate de analizar que la forma funcional, por ejemplo, de las funciones de onda sea distinta en la región celeste que en la región roja. ¿Ok? Lo interesante es que uno puede proponer funciones de formas bastante simples, ¿sí? Como el potencial eh, en la región entre 0 y B, como el potencial es nulo, uno sabe que las soluciones más simples son o exponenciales complejas o, o cosenos y senos, ¿sí? Eh, Podemos escribir, digamos, la función psi1 debería ser una combinación lineal entre cosenos y senos. Ahora, con las condiciones que uno pidió para la función psi1, la única función razonable que cumple, si uno tiene una combinación lineal de cosenos y senos de psi1, la única cosa que sobrevive es el coseno de alfa x. Alfa claramente es una cosa que tiene que determinarse, es
Uno reemplaza en la ecuación de Schrödinger y calcula cuánto vale alfa. Eso, si uno hace eso, básicamente lo que encuentra es que alfa es la raíz cuadrada de la energía. Uno adimensionalizó antes de resolver todo eso. Y la solución dentro de la barrera, de vuelta, uno sabe que es una combinación lineal de cosenos y senos, ¿sí? Además, uno, uno está diciendo que el potencial tiene una cierta paridad, uno puede elegir que todas las funciones de onda sean básicamente reales, entonces por eso que uno prefiere el coseno y el seno. Fíjense que eh, esto que está acá ya incluye la condición de contorno, o sea, perdón, la condición inicial, y además incluye que la función de onda tiene que ser continua, al igual que su derivada en la discontinuidad del potencial, ¿sí? O sea, la función esta, si uno que hemos escrito aquí, esta función satisface ya todas las condiciones que tiene que satisfacer, satisface las condiciones en cero para la función y la derivada, y además satisface las condiciones de continuidad en el punto x igual a b. Eso lo pueden comprobar simplemente evaluando la función, ¿sí? De la misma forma, así como uno ve que con las condiciones de contorno que uno eligió, para la parte en X que está entre 0 y B, para psi 1 lo que sobrevive es un coseno, no es sorprendente que para la función psi 2, que es linealmente independiente, lo que sobreviva es un seno, ¿sí? De vuelta, acá la función psi 2 en la región entre 0 y B, como el potencial es nulo, lo que uno sabe es que las funciones las puede fabricar muy simplemente como una combinación lineal de senos y cosenos. Dentro de la barrera de potencial, eh, la solución es un poquito más compleja, pero de vuelta es una combinación de cosenos y senos, que en esta parte están escritos como cosenos y senos de x menos b, simplemente para que imponer las condiciones de continuidad en el salto de potencial sea más sencillo. Y de vuelta, las constantes alfa y beta tienen que ver con la energía. Con la energía es lógico que donde el potencial es nulo, eh, fíjense, donde el potencial es nulo, la solución depende solo de la energía, mientras que en la región donde el potencial es no nulo, depende de la cantidad beta, que está definida como la raíz cuadrada de la energía menos el mínimo del potencial. Eso es muy razonable. U0 es perdón, el mínimo del potencial, el máximo del potencial. Entonces, si seguimos la receta que construimos más arriba, de que me dice que los coeficientes de la matriz B tienen que ver con, con las funciones de onda que son linealmente independientes evaluadas en A, lo que tengo que hacer una vez que es construida la función psi1 y la función psi2 es evaluarlas en A y construir los coeficientes de la matriz B. Eso es lo que está escrito acá. Obviamente, seguir las cuentas paso por paso hay que hacerlo después con un poco de tranquilidad, pero créanme que estos coeficientes no son nada más que evaluar las funciones, que evaluar esto que le vamos a poner una estrellita, eh, y esta otra ecuación que le vamos a poner dos estrellitas. Los coeficientes estos no son nada más que estrellita evaluada en A y doble estrellita eh, y, o sea, son las estrellitas evaluadas en A, ¿sí? Lo cual es bastante simple. Entonces, hay que partir. Fíjense que acá no hemos, en esta construcción de las funciones de onda, no hemos hecho ninguna consideración
sobre si la energía es mayor o menor que U0, ¿sí? Eso viene un poquito después, o sea, la forma funcional de las soluciones no va a depender de si beta es una cantidad real o es una cantidad imaginaria. Simplemente lo que me va a dar es un comportamiento distinto de la función, pero esta solución se puede, digamos, la solución se puede escribir eh, sin considerar necesariamente si el valor de la energía es mayor o menor que U0. Si uno particulariza, ahora sí, para las distintas regiones de interés, o sea, uno piensa, bueno, ¿qué pasa si tengo eh, energías mayores que el máximo del potencial o menor que el potencial, etcétera, etcétera, etcétera? Si uno particulariza esas cosas, o sea, introduce eh, ese tipo de consideraciones y distingue, por ejemplo, que beta es el caso en el cual uno ya pone módulo acá, está pensando que está hablando de las energías menores que U0, entonces tiene, beta es una cantidad, de acuerdo a cómo se la definió más arriba, es una cantidad imaginaria pura, mientras que la cantidad kappa obviamente me sirve para cuando la energía es mayor que el máximo del potencial. Entonces, utilizando los coeficientes, fíjense que acá solamente hemos escrito los coeficientes B1 y B11 y B22. ¿Por qué? Porque en la traza solamente intervienen los elementos diagonales de la matriz B. Entonces, a partir de B1 y B2, uno puede sencillamente escribir los valores de la traza de B y escribe el valor de la traza de B en todas las zonas, en todos los valores de energía a priori posibles, no quiere decir que sean efectivamente los permitidos, pero son posibles. Tenemos energía nula, tenemos energías menores que el máximo del potencial, energías exactamente igual al máximo del potencial y energías mayores que el máximo del potencial. Y todo queda escrito en términos de las cantidades razonables, o sea, en términos de alfa, que dijimos que es la raíz cuadrada de la energía, que como es una cantidad positiva, es una cantidad real bien definida. Entonces todo queda en términos de alfa, de capa, perdón, de capa, que la definimos acá arriba, ¿sí? Es la raíz cuadrada del módulo de la energía menos U0 módulo. Y después las otras cantidades que aparecen claramente son el ancho de la barrera, que es A menos B, y el ancho del pozo, para así decirlo, que es B. ¿Sí? Y esas son todas las cantidades que determinan la traza de B, o sea, son todas las cantidades que determinan la física y además una comprobación experimental para este ejemplo que la traza de B depende de la energía. Y bueno, obviamente analizar cuándo esta función es, eh, cuándo el valor de la traza es mayor que 2 menor que 2 y demás, es una tarea bastante complicada. Eh, entonces, en general, estudiar cómo son estos valores, los valores permitidos para un caso particular, uno lo hace en forma gráfica, ¿sí? Se puede de todas formas hacer un poquito de análisis. Eh, el análisis tiene que ver si el valor de la energía igual a cero es permitido. Eso básicamente lo que me dice es que alfa es igual a cero. Recordemos que alfa es la raíz cuadrada de la energía. Y entonces lo que evaluamos es la traza. Si uno evalúa
la traza y pone alfa igual a cero, queda claro que el primer término no está y el segundo término sí está. Entonces lo que uno tiene que, esto que está escrito acá es, tiene que ver con los valores de la traza, y bueno, lo que uno ve es que para e igual a cero, la traza es mayor que 2, ¿sí? Lo que es interesante es que eso ya si uno empieza a hacer el grafiquito ese de cómo era la traza, fíjense que de entrada lo que me dice es que si esto es la energía, la traza, y acá lo que estamos graficando es la traza de B, el valor de la traza de B es mayor que 2 cuando la energía es nula. O sea que hay un intervalo para valores de energías, bueno, eso lo tendría que haber dibujado a eso sí con otro color, hay hay un intervalo de valores de energía cerca del origen que son valores prohibidos. Lo que uno acá tendría que decidir o hacer algún análisis es si la traza de B después para valores de la energía cercanos a cero, si es una cantidad creciente o decreciente. Si uno se toma el trabajo puede ver que efectivamente es una cantidad decreciente, o sea, el valor más grande que asume la traza de B en realidad está dada para, para energía igual a cero. Y bueno, como es una función decreciente, en algún momento va a cruzar el límite de la traza de B igual a 2 y van a aparecer un intervalo de- de valores permitidos, ¿no? En esta línea lo que tenemos es la traza de B igual a 2 y bueno, este es el comportamiento que más o menos se observa. Si uno analiza en detalle la, esta función, ¿sí? Eh, lo que uno puede ver es que si la energía es menor que el, que el mínimo del potencial, obviamente no he hecho un particular énfasis, pero si uno tiene, recordemos que este es el valor de la traza, donde uno todavía, si uno tiene en cuenta que beta es una cantidad que se vuelve compleja, eh, digamos, es por eso que aparecen, digamos que las funciones trigonométricas que aparecían en psi 1 y psi 2 en realidad cuando uno particulariza para valores de energías menores que el máximo del potencial, las funciones trigonométricas en realidad eh, se vuelven funciones hiperbólicas. Esto que está acá denotado con CH es el coseno hiperbólico, mientras que SH es el seno hiperbólico. Eso tiene que ver justamente con que para energías menores que el máximo del potencial, las constantes estas que dependen de la energía son constantes imaginarias, mientras que para las energías mayores o iguales que U0, efectivamente las funciones trigonométricas conservan su forma. Ya se está haciendo tarde, entonces voy a tratar de resumir. Lo interesante es que uno, analizando las distintas funciones y los valores particulares de esas funciones, lo que uno puede ver es que uno puede descubrir para qué valores de la energía uno tiene siempre regiones prohibidas o tiene bordes de banda o tiene valores permitidos. Es bastante razonable encontrar cuáles son los centros de las regiones prohibidas y aproximadamente es también bastante sencillo
encontrar los centros de las zonas eh, permitidas, ¿sí? Una cosa que uno suele hacer, no, probablemente lo hagan en el práctico, o se puede hacer con algunos programitas estándar que uno encuentra en la red, uno puede analizar distintos casos físicos, ¿sí? Hay casos que son bastante simpáticos y razonables, que son, por ejemplo, qué sucede cuando uno tiene eh, pozos muy profundos, o lo que es lo mismo, barreras muy altas. Si uno lo que tiene son pozos, disculpen lo, lo, lo tembloroso, pero todavía estoy aprendiendo a manejar esto. Si uno lo que tiene son pozos de potencial muy profundos, lo que uno tendería a pensar es que si uno tiene un único potencial, si lo que uno tiene es un único pozo muy, muy profundo, lo que uno sabe es que tiene valores de energía discretos. Si uno tiene un pozo aislado. Y además, en principio, si el pozo es muy profundo, uno tiene muchos valores aislados. El espectro es discreto. Si uno tiene un único pozo muy profundo. Ahora, cuando uno tiene varios pozos, en particular tiene infinitos, lo que uno tendería a pensar es que si es cierto esto que estamos diciendo de que para un potencial periódico el espectro está compuesto de, de intervalos continuos, lo que uno tendería a pensar es que para pozos muy profundos, lo más probable es que esos intervalos continuos en realidad sean sean intervalos bastante delgados, ¿sí? Bastante delgados. Sean intervalos pequeños, separados por gaps bastante grandes. Es, un, es como muy razonable, ¿sí? Eh, este dibujito puede ser un poquito confuso, pero digamos, lo que uno tiene que pensar es que esos intervalos de valores permitidos están, eh, digamos, uno tiene función de onda dentro de estos intervalos y estos son valores permitidos de energía, ¿sí? Ese es un caso eh, en lo que uno piensa es que, bueno, que estos pozos son muy profundos, ¿sí? Obviamente, estudiando en algún detalle la- las soluciones, disculpen que tenga que subir así tan rápidamente, las soluciones, fíjense que siempre dependen de cosas que tienen que ver con productos, de cantidades que dependen de la energía y de longitudes, ¿sí? O sea, uno no puede hablar de pozos muy profundos en abstracto, ¿sí? Siempre va a haber una relación entre la profundidad del pozo y su ancho, ¿ok? Entonces, eh, si uno quiere hacer un análisis fino de todo esto, que he pasado bastante rápidamente, pero que ustedes van a ver, la idea es que lo analicen bastante profundamente en el práctico, lo que uno puede ver es que en general uno habla de pozos, hay una relación entre pozo profundo y pozo delgado y un ancho pequeño, ¿sí? Y también se puede hablar de o pozo poco profundo o pozo muy ancho, ¿sí? Son límites físicos bastante, o sea, una vez que uno analiza un par de casos particulares, entonces la idea es que en el práctico ustedes lo que van a tener que hacer es graficar distintos casos físicos, ¿no? Si uno,
para este caso, para esta situación física de la que estamos hablando acá, si uno quisiera hacer un grafiquito de cómo se comporta la traza, ¿sí? Lo que uno pensaría es que si esto que está acá son los valores 2 y -2, ¿sí? La, los valores permitidos tendrían que ser, para usar el mismo criterio, los valores permitidos deberían ser, la función debería ser muy, variar muy rápidamente, tener, entonces en energía, entonces el intervalo de valores permitidos es muy angosto y eh, los valores de energías eh, menores que -2 debería tener una gran región, después rápidamente meterse esto acá, tener una gran región de valores prohibidos, etcétera. ¿Sí? Obviamente el caso físico, bueno, no sé si obviamente porque no tengo página, pero lo voy a hacer eh, lo voy a hacer solamente voy a hacer el dibujo de eh, vamos a poner acá un cartelito, esto es lo que uno tiene cuando uno tiene un pozo eh, profundo. Mientras que el caso de un pozo eh, poco profundo, en el cual haya muchos valores de energía permitidos y gaps finos, lo que uno tendería a pensar es que, eh, perdón, es que los valores permitidos son muchos y los gaps son muy pequeños, etcétera. Bueno, eh, básicamente esto es todo lo que uno puede decir sobre potenciales periódicos. En el práctico, e inclusive van a tratar un caso bastante simple, que es lo que se conoce como peine de Dirac, en el cual básicamente lo que uno supone es que los pozos de potencial son funciones de Dirac, o sea, uno tiene funciones de Dirac separadas por una distancia A, ¿sí? Cada una de estas líneas verticales se supone que es un pozo representado por una delta, que lo que tiene, la ventaja que tiene es que se puede tratar bastante más simplemente que un pozo finito. Y bueno, y además van a analizar distintos límites de Crony-Penny, eh, pero de todas formas no es un tema que vamos a insistir enormemente, pero que es un tema, eh, digamos, que después tiene consecuencias en varias materias, principalmente en física del estado sólido, en el cual la periodicidad ya no está dada en una dimensión, sino que está dada en varias dimensiones. Así como acá noté en rojo que lo que es el caso del pozo profundo, en celeste obviamente lo que estamos pensando es que tenemos un pozo, para decirlo de alguna forma, poco profundo. Bueno, en principio, como les dije, bueno, hoy no alcanzamos a ver nada de, de principio variacional. Lo que vamos a hacer es no, hoy es viernes. Lo que vamos a hacer el miércoles de la semana que viene va a ser ver el principio variacional. Eh, Estoy muy tentado de principio variacional tratar de concentrarme en las ideas, porque, digamos, hay bastante cuentas. Las ideas son muy bonitas y las cuentas que ustedes tienen que hacer
básicamente son prácticas y las tienen que hacer en el práctico, así que es muy probable que a principio variacional le dediquemos una o dos clases a lo sumo, no mucho más que eso. Y para los que les gustan las, las novelas policiales y leer la última página, lo más probable es que el, el viernes ya comencemos con rotaciones y momento angular, lo cual nos va a dar las herramientas para encarar problemas tridimensionales. Gente, si tienen dudas o quieren charlar alguna de estas cosas, escriban por mail y si no, nos vemos el miércoles que viene. Que anden bien.